Bueno, seguimos, buenos días. Seguimos con el ciclo de actividades en torno a la exposición y a la conmemoración del 30 aniversario del Milán, del campus. Y bueno, en esta ocasión tenemos a dos ponentes, además con este componente de la recreación histórica que ya han desplegado en el propio campus. Bueno, en primer lugar tenemos a David González Palomares, que es un joven investigador del área de Historia Contemporánea de nuestra universidad. ¿Se oye bien? Un poco. Donde se graduó en Historia recientemente, obteniendo el premio Fin de Estudios. Seguidamente cursó el máster universitario en Historia y Análisis Sociocultural, también en el Milán, que culminó con un brillante trabajo de fin de máster que lleva por título Estudio y clasificación histórico-morfológica de los castilletes de la minería hullera asturiana, que ha publicado también el año pasado con el concurso de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación del Gobierno del Principado de Asturias. No es su única publicación, pese a su corta edad, siendo coautor del primer cuaderno de la Cátedra de la Sidra de Asturias, que también está cita en nuestro campus, que lleva por título Le Conte de Charles Philibert de Lastrerie, un ilustrado francés estudiando la sidra asturiana a principios del siglo XIX, publicado en 2020. Además, es autor de diversos artículos científicos. Es experto en escripofilia o coleccionismo de acciones y sus líneas de investigación se vertebran en dos direcciones: la historia de la minería y el patrimonio industrial. A estas habría que añadir una tercera orientada a la historia y patrimonio bélico, asunto sobre el que posee varias contribuciones académicas. Actualmente cursa su doctorado, David, siendo contratado FPU del área de Historia Contemporánea del Departamento de Historia, con una tesis inscrita que versa sobre la influencia francesa en la minería hullera asturiana. Por otra parte, es miembro del grupo de recreación histórica Frente del Nalón, dedicado al periodo republicano y a la guerra civil, y secretario de su junta directiva, a la que queremos agradecer su colaboración, y además que hay aquí varios miembros. En la mesa tenemos ahora a Jaime, al que voy a presentar, aunque va a hablar también de la Asociación David. Y le acompaña, por cierto, yo digo, Jaime Fernández Menéndez, que también estudió aquí Historia en la Universidad de Oviedo, aquí se graduó, que ha cursado el máster universitario en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato FP e Idiomas en la Universidad de Granada, y que, al igual que David, en sus investigaciones emplea el tema de la recreación histórica como recurso didáctico. En la actualidad amplía sus estudios también en Granada con el máster de Historia de Europa y América, Sociedades, Poderes y Culturas, e investiga acerca del fascismo en Iberoamérica. La charla de hoy lleva el título El Milán, historia del regimiento y facultad a través de la recreación histórica. Os dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, autoridades tanto militares como académicas y querido público. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia, y nosotros estamos encantados de poder estar aquí, tanto el grupo de Frente Nalón como, en nuestro caso, Jaime y yo, como antiguos alumnos del grado de Historia, hablando sobre lo que nos relaciona con ella, sobre la historia, pero encima dándoles una perspectiva diferente, ¿no? Una perspectiva que es un hobby nuestro, pero a la vez es una parte que pretendemos mostrar aquí como una visión más académica de la recreación histórica. La ponencia que vamos a llevar a cabo se llama El Milán, historia del regimiento y facultad a través de la recreación histórica, en la que queremos mostrar las relaciones que tiene la recreación histórica de la guerra civil con esta facultad, tanto por su pasado histórico como por la actualidad como facultad. Entonces, esta conferencia va a estar dividida en tres partes. Una primera en la que presentaremos brevemente el grupo, nuestra actividad grupal como el Grupo Frente Nalón. Posteriormente, mi compañero Jaime desarrollará, ya que él tiene desarrolladas investigaciones sobre el tema de la recreación histórica, sus usos didácticos, usos en la investigación. Entonces, presentará qué es la recreación histórica y toda la investigación y la divulgación que ella conlleva.
Y por último, pues remarcaremos esas dos relaciones que tiene pues, la recreación con el Milán. Si me puedes ir pasando tú, que no llego. Bueno, Frente del Nalón es una asociación histórico-cultural que se crea en 2011 y que está dedicada a la recreación histórica del periodo de la década de 1930, concretando lo que es la Guerra Civil, pero también el periodo de la República, dando importancia a lo que es la vida civil. Generalmente, en recreación histórica se tiende a pensar en la recreación de episodios bélicos. Suele ser lo más habitual, y en los grupos que se denominan de guerra civil se suelen centrar más en ellos. Sin embargo, nosotros pretendemos también dar la misma importancia a este periodo de la República e incluso la inminente posguerra, pues como podemos ver aquí en estas dos imágenes, que podrían decir que representan nuestra actividad. Por un lado sería esa recreación de momentos bélicos, del conflicto civil, pero a la vez vemos momentos de la vida cotidiana de los años 30, pues en este caso una sesión rural que realizamos, donde podemos ver las lavanderas. Pásame. Bien, nosotros como grupo, nuestro principal evento que nosotros organizamos y realizamos es la recreación histórica de Candamo 36-37, la cual este año tendrá ya su décima edición. Es una recreación que se realiza en septiembre en la localidad de Grullos, en la que pretendemos, a través de la recreación histórica, divulgar la historia de la guerra civil, este conflicto, en Asturias. Cada una de las ediciones vamos variando, solemos representar diferentes batallas, pero a su vez también representamos en el Museo Vivo diferentes puestos, tanto militares como de la vida cotidiana. Pues podría ser un puesto de mando, como el que realizamos aquí fuera, aunque más grande, puestos sanitarios, pero a la vez también momentos de retaguardia, como podría ser un puesto de costura, que son elementos también vitales para la hora de representar. Tal vez la historia clásica se centra más en esos movimientos tácticos, ¿no? Pero desconocemos la vida social, la vida cotidiana, algo relevante, ¿no? En Candamo es donde nos sentimos en parte un poco realizados al ver el público. Pues en 2019 fue nuestro máxime, que llegamos a contabilizar casi unos 3.000 personas de público, y donde vemos cómo la gente sale con una visión diferente de este periodo de la Guerra Civil. Por otro lado, tenemos una parte más didáctica, acudiendo a las aulas, generalmente en secundaria, ya que en nuestro grupo varios de los miembros son docentes en secundaria, y algunos pues también fuimos miembros de másteres de educación de profesorado, en los cuales durante nuestro periodo de prácticas también llevamos la recreación al aula. Esto, bueno, nos comentará posteriormente un poco Jaime. En los museos también tenemos participación, sobre todo en el caso del Museo Etnográfico de Grao, en el cual tenemos un apartado, unas salas de la Guerra Civil que nosotros nosotros organizamos junto con la Asociación Arama. Y a la vez también tenemos colaborado con otros museos, como el Museo Etnográfico de Quirós, y también en otras ocasiones con el Museo del Pueblo de Asturias. Finalmente, por decir, como otras actividades, colaboramos en la elaboración de documentales. Podemos resaltar pues, documentales de la periodista Leonor Suárez o Héctor Menéndez, que han llevado diversos galardones en premios de certámenes audiovisuales, pero a la vez también realizamos diversas publicaciones en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, que son, como podéis ver en la pantalla, sesiones de fotos, pero no solo mostrar la foto, no es decir, no queremos solo enseñarnos porque nos gusta mostrarnos, queremos con ello igualmente transmitir la historia. Entonces, todas nuestras sesiones, todos nuestros posts poseen, como se puede ver ahí, diversas explicaciones históricas, tanto de la gran historia que podríamos decir del momento, como de la historia social. Representamos un momento, pero representamos un personaje. Justo ayer, no lo pudimos incluir en la presentación porque justo se publicó ayer, presentamos en nuestras redes una sesión de fotos que realizamos en Covadonga,
representando el mitin de Gil Robles de 1934, que es también, pues es interesante porque evidentemente representamos la política, la sociedad del momento y la vida civil. Bien, pues ahora, tras esta breve presentación, pasamos a ver qué es la recreación histórica. Bueno, pues ahora que David ya nos ha presentado, por lo cual le agradezco, cuál es la actividad de nuestro grupo, voy a hablar yo de qué es la recreación histórica en un sentido más general, para tratar de definirlo y acotarlo un poco. De manera sencilla, simple, podríamos decir que en una frase la recreación histórica consiste en la representación de un determinado hecho histórico de la manera más fidedigna posible para su divulgación a un público no especializado. O sea, el valor que tiene es transmitir el conocimiento histórico que se genera en un ámbito académico investigativo a un público que no esté especializado y que pues, le puede resultar un poco dura la producción académica, y esto de alguna manera pues, para la divulgación es una herramienta, digamos, más que un fin, es un medio. Históricamente, la recreación histórica surge más o menos, podríamos decir, en los años 70 en Estados Unidos. Evidentemente, si nos ponemos a mirar para atrás, pues las representaciones de grandes eventos bélicos con un fin conmemorativo, memorialístico, pues podríamos remontarnos casi hasta la antigua Roma. Pero es importante distinguir que la recreación histórica no es meramente esto, el representar un simple hecho, eso con un fin conmemorativo, sino que tiene este componente de divulgación de un conocimiento que se presume científico. Entonces, como tal, surge en los años 70 en Estados Unidos y, ya digo, ligado a un ámbito académico, al entorno de la universidad, de museos históricos, etcétera, etcétera. Que, bueno, en principio hubo ciertas resistencias, pero más o menos con la recreación histórica en este ámbito anglosajón que surge, de Estados Unidos se extiende para Reino Unido, Australia, etcétera, consiguió imbricarse bastante bien en este ámbito, digamos. De ahí se extiende por Europa y en España llega bastante tarde, llega en los años 90 y tiene un desarrollo más lento y además podríamos decir que menos riguroso, en el sentido de que si bien en estos ámbitos originales, como vengo diciendo, se imbrica en el ámbito de la academia, aquí viene un poco a asimilarse más bien a las festividades locales, los mercados medievales, otro tipo de eventos que tienen un fin más bien lúdico, de entretenimiento, quizás sí, conmemorativo. Pues todos los pueblos en España, es un país con mucha historia, tienen su fiesta. La Santa Fe de Granada conmemora las capitulaciones, el Puerto de Palos el descubrimiento de América, Villalar de los Comuneros, pues los eventos de la ejecución de Bravo, Padilla y Maldonado, etcétera. Y que evidentemente los ayuntamientos pues siempre les gusta traer una gente representando ese hecho histórico, etcétera, para animar un poco la cosa. Entonces, ese es el problema, es que lo aleja un poco de lo que nosotros creemos que debe ser la recreación histórica, que, como ya decimos, pues es la divulgación de un conocimiento científico. Evidentemente, en nuestro ámbito de la guerra civil, pues esto sucede un poco menos porque, claro, si tú tienes un anfiteatro romano en tu pueblo y quieres traer a una gente vestida de romanos, pues el ayuntamiento te pone todas las facilidades. La guerra civil, por este contenido político, digamos, que tiene, es un poco más polémico, es más difícil que se preste a esto. Pero bueno, en cualquier lugar, como digo, la recreación histórica, nosotros queremos definirla como algo serio. Entonces, el primer problema al que nos enfrentamos, los que desde el ámbito de la historia queremos usar la recreación histórica como esta herramienta divulgativa, es definirlo. Hay que acotarlo para distinguirlo de otras prácticas que se pueden llegar a denominar o podemos ver como recreación histórica, pero que no casan o no concuerdan con lo que nosotros defendemos. Entonces, en este sentido, yo en la investigación que desarrollé, como mencionábamos antes, pues me baso en el método recreador. El método recreador es una teoría desarrollada por Guillermo Cózar, que es un historiador de la Universidad Autónoma de Madrid. Está especializado en historia medieval, pero también pues, tiene una vertiente de investigación sobre la divulgación de la historia, la docencia, etcétera, y ahí trabaja con la recreación histórica. Y él, en un artículo que publicó en 2015, pues desarrolló, digamos, este método que lo que pretende es darle una legitimidad a la recreación histórica, es decir, definir qué es lo que consideramos recreación histórica. Todo lo que cumpla con estos requisitos, que es lo que le va a permitir darle ese viso de legitimidad de divulgación científica. El método está dividido en tres partes, que son de documentación, reconstrucción y divulgación, que les voy a ir explicando yo a continuación. La primera parte es la de documentación, que es básicamente asimilable un poco a lo que viene siendo el oficio de historiador. Es una investigación histórica como la que se podría hacer para publicar en la revista Ayer o cualquier revista científica. Consiste pues, en básicamente la documentación sobre ese hecho o evento histórico que se va a representar. Un evento histórico que, como ya mencionó David, no tiene por qué ser una batalla, un hecho bélico con un episodio concreto, sino que puede ser algo tan general como unas mujeres lavando la ropa en el río.
Evidentemente, si decimos que la recreación histórica tiene que acompañar a la ciencia histórica, pues es lógico que si la historiografía avanza y va superando esa historia batalla, esa historia meramente benemencial, y desarrolla pues la microhistoria, la historia de las mentalidades, la historia social y otras perspectivas, es lógico que la recreación histórica pueda abordar su divulgación pues desde estas diversas facetas. Y bueno, este proceso de documentación evidentemente se basa en fuentes primarias y secundarias como cualquier investigación histórica, y también yo diría que lo podemos dividir en dos partes o subsecciones. Tiene un aspecto más interno y otro más externo. Por un lado, tú si vas a representar, como hicimos nosotros, el meeting de las HUB de Gil Robles en Covadonga, tienes que documentarte con fuentes primarias sobre la derecha en la época, en los años 30 en Europa, sobre cuáles son los principales partidos de derechas en España, en Asturias concretamente, cuáles eran las ideas, el corporativismo, el catolicismo social, qué es lo que estaba circulando por ahí. Todo esto lo consultas en fuentes primarias y es un aspecto un poco más, digamos, teórico. También tienes que ver el extracto socioeconómico de los militantes de esas agrupaciones, cuál era su cosmovisión del mundo, que se puede hacer pues, mediante historia oral, entrevistas, porque bueno, la Guerra Civil al ser un hecho reciente todavía contamos con supervivientes, pues consultando también tarjetas postales como la que vemos en la foto, cartas, documentación de la época. Hay todo un aspecto más teórico en el que tú tienes que ver el contexto histórico y un poco reproducir la mentalidad de esa persona. Y luego hay un aspecto más práctico en el que pues, se pueden consultar archivos fotográficos, con fortificaciones como las que vemos ahí, un aspecto más material. Tienes que investigar, vale, ya saber que esa persona qué pensaba, en la sociedad, dónde se situaba, pero tengo que ver cómo se vestiría, la moda de los años 30, cuál era, según si la persona fuera de origen urbano o rural, si tuviera X estrato socioeconómico se vestiría de una manera o de otra, en caso de ser militar cuál era el uniforme, diferentes unidades, el contexto, si vamos a representar un entorno bélico, tenemos que saber cómo eran las fortificaciones, si vamos a representar un meeting en una casa del pueblo que vamos a reconstruir, digamos, tenemos que saber cómo era, las costumbres, la manera de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos todo este proceso de documentación en el que recopilamos esa investigación, adquirimos ese conocimiento histórico y posteriormente vendría una fase de reconstrucción, que consiste en la reproducción material, pero también inmaterial, también teórica, de todo este conocimiento que tenemos. Vamos a reproducirlo, a crear un material concreto que nos sirva como herramienta que nos va a permitir divulgar este conocimiento de una manera más visual, más atractiva para ese público no especializado. Y esto pues tiene también las dos vertientes, la práctica y la teórica. Por un lado, yo que vengo investigando el contexto histórico de esta época, cuál era el estatus socioeconómico, la mentalidad de estos militantes de este partido, pues me voy a construir ahora una historia para saber yo el personaje que tengo. Entonces, voy a más o menos trabajar con lo que he estudiado, voy a redactar esto, voy a tenérmelo en la cabeza y voy a tener presente siempre, porque si solo reprodujéramos materialmente los uniformes, etcétera, y nos vistiéramos, seríamos como un maniquí. Entonces, la gracia es que como eres una persona que ha investigado, puedes representar también, hablar como ellos, tener más o menos los gestos, la sociabilidad de la época, saber reproducirla, etcétera, etcétera. Evidentemente esto es un ideal que es inalcanzable. O sea, nosotros como personas del siglo XXI nunca vamos a poder tener la experiencia de vida que nos permita comportarnos exactamente como alguien que vivió en los años 30. Pero bueno, es un ideal que nos permite siempre avanzar hacia él y tratar de mejorar y hacerlo lo mejor posible. Paralelo a este enfoque teórico, pues tenemos el enfoque práctico, lógicamente. Los uniformes, una vez que vemos cómo son, hay que reproducirlos, si no siempre se encuentran ejemplares originales. Hay que trabajar con la máquina de coser, que David ya va cogiendo bastante soltura en ello. Hay también que, pues a lo mejor, soldar acero, hay que cavar una trinchera si vamos a representar un escenario bélico. Hay que reproducir cartelería, todo este tipo de cosas. Entonces, pues tendríamos estas dos vertientes, lo mismo que la documentación, la material y la teórica, y básicamente lo que sería resumiendo, sería este conocimiento histórico, teórico que hemos adquirido en la fase de documentación, tratar de darle una dimensión más física o visible para que el público le llame la atención y le permita, pues digamos, eso, adquirir el conocimiento de una manera algo más llamativa. Por último, viene la fase de divulgación, que es la más importante, yo creo, porque al final pues, lo que estamos hablando es que nuestro propósito siempre es la divulgación, el transmitir este conocimiento que de otra manera quizás no llegaría a un público tan amplio. O sea, esta práctica nace de un compromiso social del historiador con la sociedad, en que entendemos que un hecho tan importante como la guerra civil y que está hoy en día tan en boga, pues es importantísimo que la sociedad conozca por lo menos una base, los pormenores, y lo que queremos es tratar de divulgarlo. ¿Esto cómo se hace? Pues a través
de esa reconstrucción que hemos hecho y pues participando en determinados eventos. Una manera podría ser pues con el evento que tenemos nosotros, Candamo, que explicó David, o sea, un evento anual que sigue una fecha concreta, todos los años se representa un acontecimiento o sea una perspectiva distinta, se va experimentando dentro del marco de lo que es la Guerra Civil en Asturias y pues a través de ahí tenemos un público que acude bastante amplio, pues tratamos de divulgar nuestro conocimiento histórico. Otra manera puede ser colaborando con proyectos televisivos como documentales, etcétera, etcétera, de cualquier tipo, actuando en eventos en las universidades como hoy, en institutos de secundaria, con museos de distinto tipo, en fin, con cualquier institución cultural, en definitiva, que tenga un interés o una preocupación por transmitir el conocimiento histórico. Y esto es lo que hacemos básicamente nosotros. Lo cual, pues genera evidentemente un problema, una pregunta, que es ¿quién es realmente un recreador? Porque está claro que si bien este es el modelo que nosotros defendemos o que hemos desarrollado, no es necesariamente el que predomine o el que siempre se vaya a ver en la práctica cuando vamos a un evento que se autodenomina como de recreación histórica. Porque muchas veces pues vemos efectivamente que hay eventos que no tienen este fin divulgativo o que no cuentan con esta base de investigación, de documentación, sino que pues eso, tienen un fin más lúdico, digamos. Entonces, un debate importante que hay en la comunidad recreadora, no solo en España, sino a nivel internacional, es el de quién se considera recreador. Entonces, yo por eso cito aquí un artículo de un historiador estadounidense que se llama Marvin Alonso, que es especialista en historia afroamericana, y él tiene un proyecto muy interesante en el que, pues, a través de la recreación histórica, va divulgando la evolución, digamos, de esta comunidad desde los tiempos de la esclavitud, prácticas culturales asociadas, etcétera, su participación en diversas unidades en el ejército estadounidense, el movimiento por los derechos civiles en los 60, etcétera. Y en 2013, creo que fue, él publicó un artículo que se llamaba, como vemos ahí en inglés el título, Me niego a ser considerado un recreador. Y esto pues llamó la atención porque es una persona que cumple estrictamente con lo que nosotros acabamos de denominar el método recreador. Él en este artículo establecía una distinción entre lo que es un recreador y un historiador de la historia viva, podríamos llamar. Porque el problema que él veía es que no quería ser asociado con la misma etiqueta con a lo mejor una persona que tenía unos ideales supremacistas blancos y la manera de poder expresarlos en la sociedad de manera disimulada, sin que le fueran a criticar, era acudir a un evento de recreación de la guerra civil vestido de sudista y bueno, ahí parece que todo vale. O personas, eso, que tenían un fin meramente de entretenimiento o exaltativo y utilizaban la recreación como tapadera para esto. Entonces él estableció esta distinción en la que él dice un recreador es meramente la persona que asiste a un evento de recreación histórica, sin que tenga que haber pasado por estos 3 pasos del método, meramente asistir. Y un historiador vivo es una persona que pertenece al ámbito de la academia, de la universidad, que es un profesor de historia, un estudiante, alguien relacionado con este mundo, que trabaja con este método para divulgar su conocimiento histórico. Yo personalmente creo que este es un debate meramente nominalista, tampoco considero productivo pues, dejar de usar nosotros la etiqueta de recreador, de recreación histórica, que al fin y al cabo pues, tampoco nos beneficia, pero sí pienso que le demos el nombre que le demos, tenemos que distinguir muy bien que existen estas dos realidades, que dentro de la recreación histórica hay grupos con mayor o menor calidad, con diferentes enfoques y que el que nos puede servir, el que puede ser útil al mundo de la universidad, que puede tener cabida o presencia en el ámbito de la historia, es el que nosotros venimos definiendo, el que sigue el método recreador y tiene unos visos, pues digamos, de divulgación histórica, eso, de divulgación de un conocimiento histórico académico especializado a un público que no está especializado. Si no tenemos este componente de investigación previa, si no tenemos estos fines divulgativos, por mucho que nosotros denominemos grupo o evento de recreación histórica, si lo que hacemos tiene unos menos fines memorialísticos, conmemorativos o culturales, lúdicos, entonces, no, bajo nuestro punto de vista, no lo podemos considerar recreación histórica o, en todo caso, no tiene un interés para la historia en la universidad. Vale, pues entonces, tras esta explicación de qué es la recreación histórica, sobre todo enfocada desde nuestro punto de vista, ¿no? En nuestro grupo, vemos ahora cuál es la relación que posee la recreación histórica de la Guerra Civil y de los años 30 con el Milán, con nuestra facultad. ¿Qué nos une? Pues en primer lugar, como el profesor Francisco Erice nos explicó en su anterior ponencia, el Milán fue cuartel del regimiento Príncipe número 3, que participó durante el conflicto bélico. Un regimiento que, como
está indicado en pantalla, con el estallido del conflicto se renumera y pasa a ser Regimiento Milán número 32, evidentemente por la aparición de nuevas unidades. Es un regimiento que nosotros como grupo hemos representado, hemos recreado, como se puede ver en las imágenes, en diversas ocasiones, ya que se trataba de la principal fuerza, bueno, y casi única militar fuerza de Oviedo. Como anécdota, una semana antes de entrar yo en primero de carrera en esta facultad, recreé como soldado del Milán, entonces yo decía, yo ya entré en el Milán antes de empezar la carrera. Pero, sobre todo, la otra relación que nos une con esta facultad es la parte de la investigación y la divulgación. Como bien explicó Xaime, la recreación, como debería de ser, y la que nosotros pretendemos hacer en nuestro grupo, es realizando todo ese proceso, ese que el profesor Cortázar indicaba como el método recreador, una investigación que puede ser la que podemos realizar aquí, cualquiera de nosotros, para eso, un artículo, una tesis, una base teórica, que luego encima pues pasamos a un siguiente punto que llevamos a la práctica material, que podríamos igualmente relacionarlo con una arqueología experimental contemporánea. Tal vez esa arqueología experimental contemporánea no esté tan desde la academia vista, no hay esa necesidad, ya que en primer lugar sigue la gente viva y tenemos una mentalidad y forma de vivir bastante similar. No es lo mismo que en la prehistoria o principios de la antigua, donde desconocemos muchísimo su forma de vivir, su forma de tal, y así sí que necesitamos esa arqueología experimental. Sin embargo, la visión que puede aportar esta arqueología experimental de la historia contemporánea a un historiador es muy interesante. Te hace plantear ciertas dudas, ciertos temas que tal vez ante un manuscrito de la época no te los preguntarías. Y detalles también culturales, no es solo voy a ver la biografía de este personaje para imitarlo, es decir, pues vas a aprender a cómo había que peinarse, vas a aprender también qué se cantaba en ese momento, qué canciones estaban de moda, haciendo también referencia pues, aquí a algunos profesores presentes, también en el tema de si se va a representar una misa, debe realizarse en latín. Entonces lleva un proceso muy amplio y muy interdisciplinar. No es solo la historia. Cuanto mejor se pretenda hacer, más interdisciplinar sería. Por un lado, lo que pretendemos también señalar es que la recreación histórica empieza hoy en día en España, y en el caso de la Guerra Civil, a estar representada en las universidades. Y esto sucede en el caso de la Universidad de Barcelona, en un máster, que no recuerdo el nombre completo, pero es sobre patrimonio, sobre divulgación de patrimonio y turismo, en la que poseen una asignatura optativa donde la finalidad de esa asignatura es la recreación histórica de guerra civil como medio de difusión de la historia y sobre todo del patrimonio. Entonces ellos actúan como grupo de recreación, igual que nosotros, acudiendo a recreaciones, realizando sesiones de fotos y exposiciones, pero a su vez forman a futuros expertos en turismo y en patrimonio y les muestran otra visión, otra oportunidad de exponer ese patrimonio. A la vez que, bueno, que unen que muchos historiadores académicos pasen también a ser ya posteriormente historiadores recreadores. Bien. Ahora, como final, nos gustaría presentar, si podéis subir al escenario, brevemente un poco lo que nosotros querríamos aquí representar, lo que algunos pudisteis observar afuera, ese puesto de mando que montamos en la Plaza del Milán. Entonces, evidentemente, el cuartel del Milán como cuartel del regimiento número 32 es un regimiento de infantería. Por lo tanto, los recreadores que estamos aquí, poneros aquí delante, los recreadores que estamos aquí presentes representamos diferentes integrantes del regimiento. Bueno, yo creo que se me va a oír de sobra sin micrófono. Ante
una visión, ante una visión híbrida de un recreador, de una persona que desconoce, simplemente le interesa el tema, tal vez lo único que se interesaría serían los uniformes privados. Pues es lo más llamativo, es el tema bélico, es el tema material, también un tema más comprensible, es decir, todo el tema material. Pasando rápidamente por ese tema, pues evidentemente todos vestimos el uniforme de infantería, en concreto el modelo de 1926, caracterizado pues, por la guerrera, los pantalones bombachos, breches, pero no es solo esto, no es solo ese uniforme o esas armas que podríamos llevar, o ese casco modelo tal, ese fusil modelo cual. No, aquí a su vez queremos representar también un personaje que está imbuido lo máximo posible en ese momento histórico. Pues en este caso, Andrés, Jaime y yo somos soldados rasos de quinta que posiblemente estaríamos haciendo el servicio militar aquí en el regimiento. Somos posiblemente jóvenes nacidos pues hacia 1915, 14 o con esa edad de realizar el servicio militar y que, hombre, puede ser muy variado, pero posiblemente seamos de una procedencia social de clase más o menos baja, de otros sitios de Asturias, perdón, de Asturias o de España, de otros sitios de España, y que tal vez tengamos unas ideas políticas de un lado o de otro. Es decir, nosotros ahora mismo pertenecemos al regimiento y como soldados nos unimos a la sublevación por nuestro hermano, puede ser convencido o puede. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos un suboficial, un sargento, que aquí en este caso ya se puede ver por su edad, ya es un soldado veterano, profesional del ejército, que en este caso ya sí que podría tener unos ideales un poco más cercanos a estas ideologías que se unen a la sublevación. Pero ahí sobre todo es donde tendríamos a los oficiales. Generalmente, nosotros ya es un poco como detalle, solemos construirnos personajes con nombre y apellido. Generalmente, pues, nosotros tres tendrían que ser ficticios a no ser que encontráramos. Pues, sin embargo, por ejemplo, los oficiales ya podrían ser alguien con nombre y apellido. Aquí, el teniente de infantería, podría representar perfectamente aquí a nuestro hombre de la anterior calle, al teniente Alfonso Martín, que era miembro de este regimiento, aunque, como detalle, al ser tan él, cuando estaba en el regimiento, fue teniente de regular. Pero bueno, podría ser el mismo, y entonces aquí ya nos encontramos con un soldado profesional, con una clase social media, con unas ideologías más concretas, que nos hace eso, una construcción social del personaje, una construcción del momento, no solo vestir este uniforme. O, aquí tendríamos por último, al comandante, que perfectamente podría representar al comandante Vallespín, otro de nuestro callejero de Oviedo. En este caso no era miembro del regimiento del Milán, sino que estaba destinado creo que en Barcelona, pero bueno, acudió, se encontraba en julio en Oviedo por vacaciones y evidentemente por su marcada ideología y encontrarse aquí y ser militar, se une a los sublevados de la guerra. Evidentemente, pues él también podría construirse ese personaje a base de investigar a la figura del comandante Vallespín. Entonces, es como la misma historia a la hora de divulgarse. Pueden divulgarse los grandes hechos, los grandes hombres, pero también pueden divulgarse, que al final es lo también importante, esa gente anónima, esos soldados, no ese teniente que sabemos su nombre y tenía su calle, sino ese soldado que venía de cierto lugar, de cierta clase social, cómo vivía, cómo comían. El profesor Elife lo comentaba el otro día, cómo si conocemos la historia del regimiento, pero desconocemos esa historia social del Milán. Es decir, ver el otro día que conseguía yo encontrar en un periódico el menú del Milán, cómo comían, que comían la verdad bastante bien para la época. Eso sí que es una historia que pretendemos hacer llegar, porque no es leer un manuscrito, sino que es nosotros la estamos representando. Y bueno, con esto finalizaríamos esta ponencia y muchas gracias por su atención y poder estar aquí.
Y nada, estamos a cualquier pregunta, cualquier comentario. Pues, muchas gracias. ¿Cuánto nos lleva? Haciéndolo rapidísimo. Es que dije, vale, no quiero nada. Vamos a cerrar un poco. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, desde luego. Muy novedoso. Ya sabéis que esa historia social está por hacer en el Milán y a ver si alguien se anima a un artículo, a una investigación. Hace mucha falta. Esto es como una llamada de atención, ¿no? Estos actos también. Hay muchas cosas por hacer. ¿Alguna pregunta, algún comentario de alguien del público? ¿No? ¿Nada? Sí. Patricia. Comentar un poco qué reacción os encontráis por parte del público, obviamente ante una forma de divulgar la historia y presentar los hechos de forma ciertamente diferente a la tradicional, a la que venimos aprendiendo, ¿no? Siempre. Entonces, un poco qué reacciones os encontráis, si os vienen a decir, oye, pues agradecemos que lo presentéis de esta manera, o un poco que comuniquéis esa parte. Sí, es verdad que es algo posiblemente una de las cosas más complejas a la que nos enfrentamos. Y es verdad que hubiera sido interesante comentarlo, porque hay una gran variedad de reacciones, ¿no? En primer lugar, por descartarla, que es la más simple, pues la que de verdad a alguien le gusta, le aprecia, consigue apreciar el contenido divulgativo y aprende lo que nosotros queremos, lo que queremos demostrar, pero sí es verdad que nos encontramos con bastantes personas del público que, bien, por un lado, pues amantes del tema militar o de esos temas, pues se enaltecen y se te ponen firmes, gente que acude a la recreación con partes de uniforme porque se quiere sentir, porque ahí se supone que no va a quedar tan mal, ¿no? Es decir, porque yo quiero llevar un uniforme. Y luego también nos encontramos, que esto siempre que acudimos a alguna recreación pues no puede faltar, ¿no? Siempre una persona generalmente de cierta ideología que va a comentar, es que esto no se debería hacer, hay que dejar el pasado como está, no se puede, la gente sufrió muchísimo. Generalmente, pues, cuando ves a ese público, al principio intentabas rebatirlo un poco, explicarlo. Finalmente luego ves como muchas veces no llega a ningún lado. Porque ya van con un discurso prefijado, ¿no? De decir no a la guerra civil, recreáis lo que queréis contar, que al final, bueno, es lo que nos dicen a los historiadores, es decir, aquí presente, contáis lo que queréis, te van a decir, no contar la historia de verdad. Nos dijeron una vez por Oviedo, que hacíamos una charla a los estudiantes de los dominicos, contarlo de verdad, no mintáis, nos decían, ¿no? No sé si tú quieres comentar también un poco de esto. No, nada, yo creo que lo definiste bastante bien. En general, son los tipos que hay. El que le gusta la historia militar y entonces va a ver los uniformes sin más. Luego, el perfil ideológico, que se ve claramente, pero a veces ves alguno que te dice, bueno, eso no se debería hacer, no se debería contar, pero yo mayormente, por lo menos personalmente, me tengo encontrado con el caso contrario. Los que te ven y piensas que estás representando, o sea, te ven vestido de falangista y piensan que eres falangista de verdad. Sí, eso es también. O te ven de anarquista y piensan que es anarquista de verdad. Y entonces vienen a contártelo a decir, con un tono como exaltativo. Y lo que hay siempre es que bajarles el tono. No, mira, estamos representando un hecho histórico de manera aséptica. No pretendemos exaltar a ningún bando, pero en general, yo creo, por mi parte, la respuesta suele ser positiva. La gente suele acercarse con curiosidad, oye, ¿qué estés haciendo? Se lo explicas, le interesa, hacen preguntas, oye, ¿aquí qué pasó? Entonces, ¿tú qué representas? Y yo creo que suelen llevarse una impresión bastante positiva y suelen marchar para casa habiendo aprendido algo. Por lo menos yo, de conocidos, familiares que tengo que vinieron a Candamo y hicieron la visita y tal, lo que me suelen decir después es, oye, no sabía este hecho, este dato, que bien lo explicó no sé quién, tal, y suelen ir suelen ir con ideas preconcebidas de lo que fue la guerra civil y se les suelen caer muchos mitos. Y entonces suelen valorar bastante positivamente eso, que les cuentes detalles que ellos a lo mejor no hubieran nunca considerado.
O, bueno, sí, mayormente eso, y luego está pues el que tuvo familiares. Sí, Y entonces te dice, "Ah, ¿cuál es el problema? Si es verdad que nos quedamos más con ese igual 4 o 5% del público que te viene y te dice algo llamativo. Claro, muchísima gente nos lo aprecia, eso, como les explicamos también conceptos, no solo el dato, ¿no? Y como, por ejemplo, con un caso que nos sucedió, este último candamo que realizamos, queríamos representar, bueno, pusimos la foto ahí, estuvimos durante meses cavando unas trincheras, haciéndolas con el manual de fortificación para realizarlas lo más fieles posibles, y realizamos un campo de batalla, vamos a decir, con lo más posible dimensiones reales. Y con ello queríamos transmitir, con las alambradas, con todo, lo que es el horror de lo que es. Ahora les íbamos explicando, por decir, todo lo que tendrían que pasar en un ataque. Es decir, ahora aquí empiezas a correr, tienes que correr tantos metros, 300, 400 metros, bajo el fuego de la artillería. Luego tienes que llegar a la alambrada, luego tienes una ametralladora. Si ya llegaste todo eso, luego encima tienes que saltar la trinchera. Bueno, pues yo recuerdo cuando, porque tanto Jaime como yo fuimos speakers de la explicación, como gente con los ojos llorosos, con la gente diciendo, esto es increíble, cómo lo conseguís transmitir, pero sobre todo lo que más me llamó ese día fue como, tras acabar la explicación, se me acercó un señor y me dice, mira, yo te quería felicitar porque yo fui boina verde y la explicación y cómo nos lo conseguiste transmitir era de verdad lo que nosotros sentíamos en esos ataques que realizábamos, en esas maniobras militares, y de verdad, decía él, de verdad me lo volviste a transmitir. Claro, que te diga eso alguien que tiene esa experiencia, dices, vale, al menos lo estamos haciendo medianamente bien. Entonces, si lo conseguimos transmitir a una persona experta en el tema, pues a las personas que lo desconocen, pues evidentemente les estamos llegando muy, muy, muy profundo. Entonces sí que es verdad que generalmente tenemos una respuesta muy buena, pero claro, siempre te quedas con esas respuestas malas, esos que te dicen esto, ¿qué hacéis aquí? O alguno te hace un saludo. Hay de todo, ¿no? Es un problema grave la recreación y la política, sobre todo últimamente, que están bastante en boga otra vez los populismos, los nacionalismos y tal, y entonces, claro, la gente está queriendo, desde ciertos sectores, aprovechar la recreación histórica con estos fines, y ya más de un compañero me lo comentó, oye, tenemos una recreación histórica y estamos viendo que el público cada vez nos viene más, pero cada vez menos del público que nos interesa. Cada vez hay más gente que quiere asistir a X evento histórico porque lo asocia con X ideas políticas, etcétera, y eso también es lo que tenemos que intentar un poco combatir, y por eso tenemos nosotros un discurso siempre, entendemos, de neutral, o sea, de que defendemos de divulgar una historia de manera objetiva, aséptica, y tratamos de representar los dos bandos y nunca incorporar nuestras ideas en nuestro discurso histórico, pero vamos, en general, bien, respuesta positiva. Creo que José Antonio quiere decir algo. Además de agradeceros vuestra presencia aquí y la ayuda que nos habéis prestado a la exposición, me gustaría preguntaros la diferencia que veis entre las recreaciones cinematográficas del cine, la lotería para muchas docenas de veces, el tema de la recreación histórica, y vuestra recreación, porque el cine evidentemente puede llevar tensiones a exactitudes enormes, presupuestos gigantescos. Pero ¿qué diferencia hay entre esas recreaciones y la fotografía? Hombre, en primer lugar, yo creo que lo más importante en ese caso, de cara al público, de cara a la divulgación, es que la recreación generalmente se realiza en directo, ¿no? Ante el público. El público puede acercarse al recreador, cosa que pues, en el cine van a verlo en una pantalla siempre, ¿no? Es una toma que realizan en un momento y que van a poder ver, sí, todas las veces que quieran. Eso es una cosa que sí que es negativo para la recreación porque nunca va a ser igual. Nunca se va a poder repetir lo mismo. Pero la audiencia, en el caso de una recreación, puede acercarse a ese puesto de mando, a esa tanqueta, y aprendes viéndola, incluso pudiendo tocar. Es decir, puedes ver el tamaño de ese tanque. No es solo que vayas a ver en un libro las dimensiones o ves una fotografía. Sí es cierto que en el cine
en algunas ocasiones se encuentran casos de, claro, por el tema de los presupuestos, en comparación con los nuestros, vamos, somos totalmente irrisorios los nuestros, generalmente es presupuesto personal. Hay elementos históricos muy adecuados, pero hay otros que igual muchas veces no tanto, detalles que tal vez a los recreadores nos decimos esto tal, esto cual. Sí es verdad que el cine llama muchísimo más la atención por todos pues, los efectos pirotécnicos, que nosotros también tenemos en menor medida, pero el impacto visual y de cualquier sentido que tiene un espectador en la recreación, de poder estar ahí, de poder tal vez entrar en una trinchera de verdad, no es... Sí, por ejemplo, en 1917 la película La trinchera estaba logradísima, es decir, en aquella cámara que te metía en ella, todos veíamos la trinchera de la Primera Guerra Mundial. Pero cuando dices, no, es que entro en una, me están sonando explosiones, entonces que directamente te hace agachar la cabeza, tienes que pasar hombro con hombro entre soldados, es decir, ya ahí entiendes el sentimiento porque lo estás viviendo. Evidentemente el recreador lo siente y encima estudia e investiga para sentirlo. Pero eso yo creo que es la mayor diferencia que podemos tener con el cine. No sé, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que hay una diferencia, primero esa que tú dices, y luego una diferencia de finalidad. Porque el cine, salvo ciertos tipos de cine que efectivamente pueden tener una relación con lo que hacemos, como el documental, etcétera, etcétera, que sí que tiene una finalidad divulgativa, un documental al final es eso, es una manera de transmitir conocimiento histórico de una manera más amena y ahí podemos colaborar. Pero el cine generalmente tiene una finalidad de entretenimiento, no pretende divulgar nada. O sea, la película como 1917 o la que salió Los últimos de Filipinas, 1898, ya puedes ver al cine y la puedes disfrutar, pero yo no voy ahí para aprender de ese evento histórico. Eso nunca se puede hacer porque el cine te va a transmitir una imagen que no es la realidad y nadie ha hecho una investigación historia para hacer una película. Por más que tenga sus asesores y su tal, siempre va a haber sus licencias, entonces tú al cine vas a entretenerte, vas a pasar un buen rato viendo la película. Si es una peli de un evento histórico que te interesa, pues te va a gustar más, pero en general no suele tener una finalidad divulgativa, salvo documentales, ciertos aspectos del cine, pero en general yo creo que lo que nos diferencia es eso, que ellos no siguen, si miráramos el método, no siguen esos pasos, no están pensando en vamos a este conocimiento que genera la academia a transmitirlo a un público que no está especializado, están pensando vamos a hacer algo que entretenga, que venda para ganar dinero. O sea, al fin y al cabo tienes eso, ¿no? Y la diferencia en la persona es que la diferencia entre un actor y un recreador. El actor le dan un guión, le dan una ropa y dice tienes que hacer esto. Él técnicamente si le preguntas algo del periodo no va a saber nada. Se supone que en recreación, como todos los recreadores deben realizar ese método de investigación, no tenemos un guión. Nosotros tenemos tal vez sí unas ciertas directrices, porque bueno, eso siempre hace falta, pero se supone que nuestra formación en la investigación histórica para la recreación nos hace saber qué tenemos que hacer, cómo debemos actuar. Pues eso, lo que comentaba antes, pues los ejemplos no al caso. Pues qué canción cantar, saber que los mineros asturianos no pueden cantar el Pozo María Luisa, porque el Pozo María Luisa, por muy representativa que sea, el pozo se abre en el 42 y la canción es del 49. O pues, por ejemplo, queda muy bien ponerse a dar una misa, pero hay que saber dar en latín y con el modelo trientino. Entonces, siempre pues el actor no va a conseguir saber de ello y por eso necesita un guión. Estoy pensando en lo importante que es, me viene a la mente el mundo de los museos, ¿no? Que se incorpore todo ese relato. Por ejemplo, me llamó la atención en el último montaje, que bueno, ya tiene unos años, del Museo Arqueológico Nacional, que siempre en España son los arqueológicos, esos depósitos preferentes, pero esos llegan hasta la Guerra de la Independencia. Pero, por ejemplo, nosotros, que en el nuestro de Asturias llegamos hasta la Baja Edad Media, que es muy importante que todo eso, aparte de haber museos de sitio arqueológico, que los hay, y museos monográficos, que eso se incorpore al relato general para luego tener ese marco institucionalizado importante, ¿no? Y todavía queda mucho para llegar a eso, pero bueno, son pasos importantes los que estáis dando también para que desde lo académico se divulgue y llegue algún día, ¿no? ¿Alguna pregunta o algo más? Sí. ¿Hay más asociaciones a nivel nacional como la vuestra? Y la segunda pregunta es si tenéis algún calendario ya preestablecido de actuaciones de esta recreación histórica. Sí, asociaciones, evidentemente hay de muchísimos periodos. Generalmente se suelen especializar en un periodo histórico. Hay algunas que son multiépocas, pero en nuestro caso de guerra civil suele haber, vamos a decir, en las principales comunidades autónomas. Es algo, pues nosotros en Asturias estamos nosotros, existe en el País Vasco, en Madrid, en Andalucía.
y nosotros las recreaciones las realizamos siempre en conjunto con esos grupos. Nosotros, nuestro grupo, somos una treintena de miembros y las recreaciones, Candamo 36-37, pues suele juntar más de un centenar de recreadores. Claro, lo que hacemos es invitar a esos miembros, igual que ellos nos invitan a sus recreaciones. Por ejemplo, el 28 de este mes, pues acudimos al Opera, a Jaén, a representar la famosa batalla del Opera. Calendario como tal establecido, bueno, existe y no existe. Es decir, puede observarse, generalmente en las redes sociales de cada uno de los grupos suelen ir marcando, bueno, pues este mes vamos a ir a acudir a tal sitio, vamos a acudir a tal otro. No existe pues, un calendario para entregar de esto va a ser tal día, esto va a ser tal otro. Pero generalmente siguiendo las redes sociales de los diferentes grupos, pues se va observando por la publicidad que se le hace, evidentemente. Sí. Vosotros sois, por favor, me encanta lo que hacéis y me parece Gracias. además una labor y una tarea no solo muy atractiva, sino bueno, que yo celebro, me parece admirable lo que hacéis y con la pasión con la que lo hacéis vosotros. Por formación sois historiadores y la historia, claro, la historia es complejidad y sin embargo la divulgación son líneas generales, ¿no? En las que se explica algo, luego los detalles ya veo que sí recrean esa complejidad, pero no el hecho histórico, porque el hecho histórico está lleno de matices, sobre todo es eso, complejo, no se entiende. Lo digo porque cuando presentabais al equipo completo hacéis una diferenciación ideológica al momento de la guerra civil entre los soldados de reemplazo, obviamente, que habían llamado allí, podían tener las ideas y fuera, ¿no? Y la oficialidad y los mandos. Pero eso no es borrar doblemente a los pocos, indudablemente son excepciones, pero las hubo, que fueron leales a la constitución del momento. Claro, claro. Os lo planteáis vosotros. Sí, es decir... No es una ideología solo de los mandos durante la guerra. Claro, evidentemente nosotros estamos representando, en este caso, al regimiento del Milán, que no se dio, al menos que se sepa, en ningún caso de oposición directo dentro de la oficialidad. Pero, por ejemplo, en otras recreaciones que hicimos en Candamo, es algo que sí representamos en el caso del cuartel de Simancas de Gijón, en el que varios, quiero recordar, capitanes con sus respectivas compañías salieron a Gijón y acudieron ante las autoridades civiles y dijeron, mira, nos están ordenando tomar esto, pero tal. Evidentemente, nosotros con la recreación es una cosa interesante que pretendemos divulgar tanto lo general, pero también detalles específicos. En concreto, pues, yo qué sé, hoy, por ejemplo, le llamaba la atención a la gente cómo estábamos en el puesto de mando con la bandera republicana, la bandera tricolor, porque era la bandera del momento. La gente suele asociar que ya se levantaron pues, con la bandera bicolor, pero no. Entonces, siempre esos detalles, y evidentemente los detalles que tú comentas, son muy interesantes de remarcar. Yo en este caso, pues, comentaba cómo pues, estos dos oficiales, que además dábamos con nombres y apellidos, sí que se unían por ideología al golpe, y planteaba cómo la tropa podría ser o no. Igual que pues, vemos la típica foto del cuartel de la montaña de Madrid, cómo salen los soldados, la típica, creo que con el carné del Partido Comunista en la mano, como diciendo no disparéis que soy de los vuestros, ¿no? Bueno, no recuerdo, pero bueno, de algún sindicato de izquierdas. Entonces, sí, claro, y claro que sí que son cosas que se deben representar porque son muy interesantes, que se conozcan porque son al final también lo que comentábamos, tirar abajo esos mitos que tiene la gente, esas ideas preconcebidas. Es decir, hubo militares que pertenecieron fieles. Sí. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, pues nada, simplemente quería agradeceros desde luego todo el despliegue en el campus y vuestras explicaciones, muy interesante. Yo creo que hay que seguir haciendo este tipo de divulgaciones aquí en el campus y aprovechar para ahondar también en nuestra propia historia, la del campus, porque está todo por escribir respecto al Milán. Bueno, ya os emplazo a la siguiente actividad, que será el próximo jueves 26 de mayo en el edificio de administración, en el Salón de Actos. Presentaremos una publicación conmemorativa que lleva el mismo título que la exposición, el Campus del Milán, 120 años de formación en 5 filas,
Y bueno, os invitamos a que veáis la exposición porque bueno, está hasta el 9 de junio en la primera planta del edificio de administración. Por cierto, el día de la presentación del libro, el próximo jueves 26, también se entregará el libro aquí a los asistentes, ¿vale? Y nada, y luego tendremos otra actividad más de clausura el 9 de junio con el catedrático Fernández Conde para hablar de esa figura tan interesante que fue el Ramón Martínez Vigil. Muchas gracias a todos y a todas.